19-12 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Horacio, ¿con qué continuamos? Continuamos en este momento, ante todo, agradeciendo a la gente que nos apoya en Patreon. Y hoy vamos a hablar en un momento dado sobre una cuestión que pasa desapercibido, pero que debería ser considerado por muchos dentro de lo que es el escenario geopolítico. Me refiero a los relatos apocalípticos que surgen desde el ecologismo. Ese relato apocalíptico habitualmente en torno a lo que es una suerte de desertificación que se da en las naciones occidentales. Sucede que provienen espacios como podríamos sostener Greenpeace, World Wide Fund, como tantas organizaciones, pensemos también en Just Stop Oil o Stop Ecocide, que sostienen que a raíz de lo que es la industria agropecuaria se empiezan a generar desiertos. Para romper este mito es que justamente quiero trabajar hoy en una serie de datos que muestran desde España una economía muy similar a la de Argentina, cómo verdaderamente están faltando la verdad, vaya paradoja, los ecologistas. Me refiero así que los datos muestran todo lo contrario. Cada vez hay más bosques en pleno siglo XXI, donde se suponía que el fin del mundo ya debería haber llegado por lo menos hace 5 décadas atrás. Los agricultores, aquellos que son señalados como los grandes victimarios de la Gaia, la madre naturaleza, la Pachamama, esos que son señalados por los movimientos ecologistas como los grandes culpables de este pretenso calentamiento global, son en realidad los artífices de una parte muy importante de lo que hace la reforestación que se ha ido produciendo tanto en España como en otros países de economías similares dentro de los últimos 10 años. Veamos entonces, por ejemplo, que en lo que fue dentro de la madre patria de antaño, España, este imperio hispánico, hoy ya devenido y fraccionado a causa del auge de la masonería, veamos que en España la encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivo del año 2014, publicada por el Ministerio de Agricultura, afirma que la superficie forestal arbolada se extendía por el país aproximadamente en 19 millones de hectáreas. Esa misma encuesta asegura que la superficie de los bosques ha crecido un 2,27% en los últimos 10 años, alcanzando 19 millones y medio de hectáreas en la actualidad. También los agricultores han contribuido a la reforestación gracias al espectacular aumento de cultivos leñosos, entiéndase, frutales, cítricos, olivos, vides, almendros, registrado también en estos últimos 10 años. Si en el año 2014 había 4.921.000 hectáreas de cultivos leñosos, en la actualidad hay en España 5 millones y medio aproximadamente, lo que supone un incremento del 9%. Números similares que se podrían ver incluso en Argentina, en Paraguay o en Brasil. Los agricultores ciertamente que se ven compelidos a plantar cada vez más árboles, y es más, podríamos pensar que donde no ha habido una actividad intensa del sector agropecuario, es donde esas zonas naturales, esas reservas naturales, quedan literalmente a la buena de Dios, como diríamos aquí en Argentina. Y eso es lo que ocasionó, por ejemplo, que tiempo atrás se dieran esos incendios que no tenían ningún tipo de control de fuego. Y a causa de no tener actividad humana que pudiera frenar y generar los contrafuegos, es que se expandió esos tan lamentables incendios que luego la prensa dijo que eran a causa del cambio climático antropogénico, cuando en realidad se trataba justamente de reservas naturales donde el hombre no había tenido ningún tipo de participación, sino que había participado directamente el gobierno. En concreto, lo que podemos ver entonces es que en España se ha destacado el incremento de la superficie, por ejemplo, de pistachos, como también ha aumentado la superficie de almendros, de olivar. Y estos datos muestran que esto a la larga también genera un aumento de los bosques en términos generales, pero que también aumenta la diversidad, desde frutas, como podría ser los melones, los manzanos, el peral, el avellano, hasta ciruelos, todo eso que también repercute posteriormente
a una mejor calidad alimentaria por parte de los ciudadanos. Y mientras que la superficie arbolada de España sigue aumentando, curiosamente se están perdiendo tierras de cultivo, que suele ser ese punto de inflexión que tienen algunos ecologistas cuando tienen que resolver el gran conflicto de cómo alimentar a tantas personas. De allí que normalmente vamos a ver que intelectuales como Dave Foreman, Petra Kelly, William Bott, Garrett Hardin, Paul Ehrlich, Eric Pianka, Peter Singer han abogado constantemente al control demográfico en pos de resguardar lo que son los alimentos y los recursos naturales. Concretamente, en los últimos 10 años, la superficie de tierras arables se ha reducido en un 5% en España. Esto da muestra que, por el camino, han desaparecido hectáreas de cultivos de cereales, tubérculos y cultivos industriales, mientras que se van sumando hectáreas propias de zonas forestales. Nuevamente se observa que el hombre es capaz, mediante reglas claras de propiedad privada y de libre iniciativa, poder resguardar lo que hoy se llama la casa común sin la necesidad de la intervención tan feroz y atroz que presenta un gobierno socialista como en España, siguiendo las líneas directivas de una Unión Europea que sigue las líneas directivas de una organización de las Naciones Unidas que se ha plegado hacia la Agenda 2030, la cual es artífice, promotora y que a su vez tiene esto como objetivo final para todas las naciones del mundo. Corresponde entonces que cada nación se haga madura, sea capaz de regularse a sí mismo, sea capaz de demostrar una alternativa superadora sin tener que abrazar las fauces del ecologismo, que en última instancia es ceder la propia soberanía a principios internacionales incompatibles con la propia patria. Nada más y muchísimas gracias. Le recordamos a la gente que este programa es sobre el canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción del video está nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.